Página 11. Filosofía de la redención, Philip Mainlander, 1876. Estudio preliminar. 0.3. El suicidio de los mortales en Schopenhauer y Mainlander. Cuando la explicación del suicidio se aborda desde la sociología o la psicología, se impone en general el discurso crítico que persigue su prevención. La metafísica de la voluntad de vivir no está exenta de aquella tendencia. Desde la perspectiva de un noumeno volente, el suicidio no es considerado señal de querer dejar de vivir, por el contrario, resulta ser la manifestación más fehaciente de aceptar y afirmar una vida sin sufrimientos. TV escribe: queremos vivir sin el acoso del sufrimiento. Pero, ¿qué tipo de sufrimiento? Porque entre el sufrimiento físico y el psicológico, hay abismo. Mientras vivimos, lo que acontece a nuestro alrededor no se ajustará a nuestros deseos, a nuestras expectativas, y con base a eso, vamos a actuar, si es que el deseo persiste. En cuanto el deseo se diluye, el sufrimiento psicológico es una tontería. Lo real, es lo que rebana o quiebra la carne. Las ideas, no hacen heridas, y el pensamiento alucina con ideas y según él, sufre mucho. El autor escribe: sin embargo, cuando las circunstancias no permiten gozar de esa vida o simplemente no permiten superar la condición sufriente en ella, el individuo obra, según Schopenhauer, conforme a su naturaleza como voluntad metafísica, a la cual, al estar fuera del principium individuationis, le es indiferente la permanencia de cada individuo en particular. Esto último nos podría llevar a una aparente contradicción si consideramos que el fin de la voluntad es perpetuarse en el ser, a través de muchos individuos que ayudan a conservar la especie. Sin embargo, tal argumentación es fácilmente refutable si consideramos que no todos los individuos son aptos para la especie y, por lo tanto, útiles para cumplir aquel objetivo de la voluntad. Para Schopenhauer, el hecho de que la voluntad, por sobre el fenómeno del nacimiento y la muerte, jamás deje de manifestarse es argumentación suficiente para condenar el suicidio. Con este se niega el individuo. Precisamente a esto remite la raíz latina sui del suicaedere, matar a uno mismo, es decir, se destruye el yo en particular, pero no se niega la voluntad, ni por lo tanto la especie. En otras palabras, la destrucción voluntaria del cuerpo es la destrucción aparente y fenoménica de la objetivación más directa de la voluntad de vivir, mientras que ella, la cosa en sí, al no ser negada, permanece intacta. Al no negarse la voluntad, la nada es ilusoria. Y él cree arreglar su miseria a través de la muerte. ¿Cómo se ha engañado? Aquí se escondió detrás de un arbusto. Ahí está solo y desnudo, y todo lo que aquí le horrorizó está en él prolongado. ¿Cómo se ha engañado? La condena de orden moral que surge de la metafísica del noumeno volente se resume en el hecho de que el suicida no puede dejar de querer. El acto de darse muerte a sí mismo es resultado de afirmar en la adversidad las ganas de haber llevado una vida más afortunada, sin tormentos. Sin embargo, al no haber podido satisfacer en esencia ya nada en ella, el suicida suprime el fenómeno, en este tiempo y en este lugar, dejando la cosa en sí intacta. El suicida detesta el sufrimiento, a diferencia del renunciante, que detesta los goces de la vida. El primero afirma la voluntad de vivir suprimiendo el fenómeno de la vida. El segundo, en cambio, niega la esencia de ella, es decir, el querer vivir. Un dolor que se torna intolerable, un sufrimiento que se vivencia como lo absoluto, no puede dejar de generar una necesidad imperiosa de descanso o alivio. Como antítesis del dolor ilimitado, sobreviene la avidez vital de la nada. En esta situación límite es posible distinguir una avidez vital de la nada como manifestación pura e inmediata del padecimiento vivenciado, a diferencia de su aspiración, que puede estar mediada por reflexiones abstractas.
podríamos decir que el suicidio es la mayor parte de las veces una conjunción de ambos fenómenos, es decir, tanto una desesperación por dejarse caer en una nada subjetiva, como un anhelo por alcanzarla. Lo que busco enfatizar es reconocer el estatus del sufrimiento con que se identifica aquella avidez vital de la nada que puede anteceder un suicidio, ponderando con ello aquella necesidad que puede esconderse tras la elección de abandonar la vida. Solo el alma sabe cuán tolerable es este o aquel dolor, y no es uno quien decide cuándo la necesidad de la nada se ha tornado más vital que la vida misma. Muchas parecen ser las causas que podemos hipotéticamente suponerle al suicidio. Lo cierto es que todas las razones suficientes no resultan ser a menudo fuente definitiva de comprensión para quien haya sentido alguna vez compasión por alguien que lo haya cometido. Creo que muchos hombres que se figuraron, antes de suicidarse, que el cometer dicho acto podría implicar comenzar la existencia de una nueva vida, con más dificultades aún, indiferentes hubieron de pensar en ella, porque fue la propia vida la que se les tornó insoportable. A raíz de esto, el suicidio es realizado sin distinción de credo por personas que han sido minadas por alguna tristeza espiritual, independientemente de que ésta tenga una explicación psicopatológica o no. Este hecho hace pensar que el acto, en estos casos, puede ser antecedido por una reflexión serena y sensata que, en silencio, una y otra vez, se torna en un hábito mental que engendra esta avidez vital de la nada. Es verdad que los hábitos mentales son más fuertes que los físicos, pero necesidad no es siempre indicio de una desesperación obvia. Sin embargo, siempre nos quedamos con esto último. No hay maldad en ello, es una sensibilidad más visible, más evidente, pero no por eso menos superficial. ¿Quién no podría anhelar con nostalgia la muerte de alguien al verlo sufrir y padecer un dolor intolerable, si sabemos que dicho lamento es irreversible? Eurípides dijo una vez, Dios me libertará cuando yo lo desee. Solo veo en ello que la muerte parece ser aquí la solución al tormento de la vida. Cuando se trata, sin embargo, de un sufrimiento de orden espiritual, el dolor muchas veces no alcanza la superficie del lamento. Quienes rodeamos a este ser corremos el riesgo de permanecer como hipnotizados por aquel silencio que favorece que dichos hombres ante el abismo acaben con el show de la vida y se bajen así repentina y sorpresivamente del escenario de todos los tiempos, así como una vez hubo un Mario que fue bajado del escenario por un mago. Nadie se suicida solo. Nunca nadie estuvo solo al nacer. Tampoco nadie está solo al morir. Ante un suicidio, lo absurdo cobra sentido, los detalles ínfimos se pueden transformar en variantes decisivas. Se precisa un público de seres indiferentes, cuya pasividad pudo haber actuado de estímulo para acabar con el acto final y descender del escenario, donde se vive el show de la vida. Habría que saber si el mismo día en que alguien cometió un suicidio, esperaba esa persona una llamada o una carta que no recibió o sucedió que simplemente un pariente o un amigo le habló con un tono indiferente. Schopenhauer condena el suicidio a partir de su metafísica, sin considerar que quien padece un dolor tan intenso puede olvidar todo credo o proyección de vida individual y eterna. Perpetuar la vida sería prolongar una tortura. Es precisamente mediante la fe en la voluntad de vivir desde donde se reprueba el suicidio como un acto inútil y egoísta, incluso en enfermos psiquiátricos, pese a saber el filósofo qué clase de dolores comporta la locura es el lete de un dolor enorme, pero de un dolor que no es de orden físico. Cuando Schopenhauer anula en estos casos los efectos prácticos e inmediatos del suicidio, se aleja mediante su concatenación argumentativa no de la temática concerniente al dolor, sino que lo teoriza hasta transformarlo en una mera abstracción, y es precisamente a partir de ella desde donde legitima su condena. El suicidio no me parece ser de ningún modo un acto completamente infructuoso e insensato en el círculo de enfermedades esquizofrénicas, maníaco-depresivas u otras tantas de la misma índole.
Son casos en los que la persona destruye un yo, el cual no solo se le escapa, sin poder dominarlo, sino que la mayor parte de las veces se transforma en el peor de sus enemigos. En este hecho se reflejaría, según mi opinión, la imagen de la contradicción más patente que sufre la voluntad de vivir consigo misma sería la obra maestra de Maya, puesto que fuera de esta lucha a todo trance que se da en la diversidad de las objetivaciones, el individuo se declara, por así decirlo, la guerra contra sí mismo. Señalo como contraargumento el caso de la locura, considerando la ausencia de condiciones que permitan acceder a un conocimiento mejor o a una conciencia continua que posibiliten negar la voluntad de vivir. No debemos ignorar este hecho al ponderar, desde la crítica schopenhaueriana, el suicidio como el equívoco que se produce en el modo de enfrentar el dolor, al ser anulado con el único camino válido donde puede proyectarse un ideal de redención. El sufrimiento le ronda y le abre como tal la posibilidad de negar la voluntad. Pero él lo ahuyenta de sí al destruir el fenómeno de la voluntad, el cuerpo, por lo que la voluntad permanece inquebrantable. En lo anterior se realza el hecho de que la voluntad no puede ser destruida más que por el conocimiento o la conciencia, y ningún acto de violencia puede aspirar jamás a dicho fin. Solo negándose la voluntad de vivir se puede acabar definitivamente con el dolor que significa el fenómeno de la vida. Sin embargo, eliminando el fenómeno no se puede acabar con la esencia de esta. Producto de ello, Schopenhauer se detiene principalmente en las consecuencias de orden ontológico, deslegitimando la eficacia inmediata del suicidio. Si bien Mainlander pudo ponderar el sentido y el significado de la negación de la voluntad de vivir, dicha conciencia lo lleva a un resultado radicalmente distinto. Para el discípulo de Schopenhauer, la moral cristiana no es otra cosa que un mandamiento de suicidio lento, el cual se puede lograr tomando conciencia de la caída y de la decadencia profetizada sobre el destino del mundo. Esto queda de manifiesto no solo en la vida de Cristo, sino también en la de Buda. Ambos, según el filósofo, habrían expresado el suicidio sensualegórico a través de sus vidas. De lo anterior se desprende una cosmovisión que concibe la historia universal como la oscura agonía de los fragmentos que correspondieron a un dios y que defiende, en algunos casos, debido a ello, el suicidio como meta para acelerar dicho proceso de destrucción. En consonancia con esto, solo una teleología del exterminio es capaz de aliviar aquel dolor cuyo proceso es un padecer irreversible, por lo que únicamente se debe colaborar con la desintegración total del mismo. ¿Y cómo lograrlo? A través de la autodestrucción o autodesintegración. Para Mainlander, el dolor no es un segundo de a bordo, sino solo parte de un engranaje que se debe terminar de desintegrar. Por eso, él defiende su propia metafísica. El verdadero significado metafísico del universo, el credo de todos los buenos y justos, es la evolución del universo con la humanidad a la cabeza. El universo es el punto de tránsito, pero no para un estado nuevo, sino para la aniquilación, la cual, desde luego, se encuentra fuera del universo, es metafísica. Sustenta su visión transmutando el concepto de negación schopenhaueriano por el de destrucción. Quisiera, en adelante, destruir además todos los motivos fútiles que puedan amedrentar a los hombres que buscan la noche sosegada de la muerte. Y si mi confesión que me quitaré de encima en calma la existencia, cuando mi anhelo por la muerte aumente en ínfima medida puede tener el vigor para apoyar a cualquiera de mis prójimos en su lucha contra la vida, entonces, lo efectúo en este acto. En la misma línea de la confesión, Camus, casi un siglo más tarde, sostiene, matarse, en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende. Sin embargo, ambas confesiones difieren entre sí. El hecho es que Mainlander sí elaboró un tratado de más de 1000 páginas, donde incluye una minuciosa teleología del exterminio.
En ella manifiesta su absoluta convicción de haber hallado la redención al problema de la existencia humana. En el fondo, el filósofo inmanente ve en todo el universo tan solo el más profundo anhelo por una aniquilación absoluta, como si estuviese oyendo el llamado claro que atraviesa todas las esferas celestiales: redención. Redención. Muerte a nuestra vida. Y la respuesta consoladora dice: todos ustedes encontrarán el exterminio y serán redimidos. El amor a la muerte de Mainlander apela a la valentía espiritual en su lucha contra la vida. Quien no le teme a la muerte, penetra a una casa envuelta en llamas. Quien no le teme a la muerte, salta sin vacilar a una desenfrenada riada. Quien no le teme a la muerte, irrumpe en una tupida lluvia de balas. Quien no le teme a la muerte, emprende desarmado la lucha contra miles de titanes acorazados. En una palabra, quien no le teme a la muerte, es el único que puede hacer algo por los demás, desangrarse por los otros, y tiene, al mismo tiempo, la única felicidad, el único bien deseable en este mundo, la auténtica paz del corazón. Cuando Camus afirmó: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. El existencialista planteó un problema que en Schopenhauer no conduciría jamás a la autodestrucción, sino a la autonegación. Por muy pesimista que parezca la cosmovisión schopenhaueriana, jamás busca el cese inmediato, violento y autodestructivo de la vida, sino, por el contrario, un camino lento de luchas internas, en el cual se busca negar el querer que produce el fenómeno sufriente de la vida. El suicidio aparece antecedido por motivos que nacen de un yo volente, marcado visiblemente por las barreras individuales propias del principium individuationis, pero que más allá del fenómeno resultan ser solo una causa infundada. Desde esta perspectiva, precisamente porque la voluntad de vivir no vale la pena ser afirmada y nos sobrepasa en ella lo inconcebible y lo doloroso, es que se debe negar su esencia y no destruir su fenómeno particular, que se vive y se vivirá siempre en uno. Paradójicamente, el apego a la vida suele ser más fuerte que todas las miserias del mundo, y aunque se juzgue que la vida no vale la pena ser vivida, son pocos finalmente los que obran según esta premisa. Esto se debe a que el querer la vida no implica más que el que se la quiera. En este hecho radica el que se exponga aquí su esencialidad. En vez de preguntarnos si la vida vale o no vale la pena ser vivida, debemos sobrecogernos simplemente con el hecho de que la vida nunca ha resultado ser vivible para todo ser humano. Camus afirma que ha visto morir a muchas personas porque estimaron que la vida no valía la pena ser vivida, pese a que tuvieron la convicción en algún momento de que sí era valioso hacerlo. Sin embargo, señala, nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendía una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo, cuando puso su vida en peligro. Klaus Thomas, en su libro Hombres ante el abismo, parece ser más cauteloso al recordar a Egesias, a quien se le dio el significativo apodo de Peisitanatos, en la medida en que, como lo dice su nombre, era un hombre que precisamente persuadía a matarse, y esto mismo hizo él, porque creía que la felicidad tan frecuentemente ensalzada por los hombres, era simplemente inasequible y nunca jamás alcanzada. Sin embargo, Klaus Thomas también se manifiesta algo vacilante: hay pocos que estarían dispuestos a morir por una demostración ontológica. ¿Puede en verdad morir alguien por un argumento ontológico? Volvamos al año 1876. No se ha de olvidar que el 1 de abril, tras recibir la impresión del libro La filosofía de la redención, Philipp Mainlander acabó con su vida. Ulrich Horsmann se lo representa en su pieza levantando un cúmulo de papeles como pedestal, como base de su redención filosófica. Nos figuramos sus lectores colgando la cuerda en la viga y rodeando con el lazo mortífero su cuello. Luego comienza con el movimiento de las piernas.
La filosofía de la redención se dispersa en un cuarto sin tiempo ni espacio para el filósofo que la concibió. Los físicos podrán ponderar hoy y mañana la agudeza de su sensibilidad para expresar vivencial y consecuentemente lo que hoy la ciencia llamaría Big Bang, o también el aumento de la entropía, fuera de todos los aportes que pudo expresar así, concernientes a la teoría del caos y los postulados que dicen relación con las leyes de la termodinámica. Sin embargo, el Big Bang o la teoría de la explosión originaria salda el mito poema destructivo del comienzo final catastrófico, el cual fue vivenciado por Mainlander como suicidio. Este hecho permite reconocer a la par su sensibilidad mito-poética como expresión de su dolor vivenciado y teorizado. Ironizar que su suicidio fue un acto perpetrado para enaltecer su obra es un juicio que no concierne en este caso a una reflexión que busca ser consciente de la esencialidad propia de su vivencia. Realzó en ella su sensibilidad mito-poética, más allá del mundo, no hay ni un lugar de paz ni un lugar de tormento, sino solo la nada. Punto. Esto puede ser un nuevo contramotivo y un nuevo motivo, esta verdad puede hacer retroceder a unos hasta la afirmación de la voluntad, y a otros puede atraerlos poderosamente hacia la muerte. Página 16.